Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos todos al 25º Seminario Internacional de Fomento a la Lectura, Lectura y Felicidad, que es su nombre. Bienvenidos, desde luego, los clubes de lectura, las salas de lectura, el Libroclub de la Ciudad de México, el Librobús, los maestros, los jóvenes, niñas, niños, niñas y toda la comunidad que se encuentra conectada en tiempo real o que lo hará posteriormente, ya que las transmisiones de este seminario quedan guardadas en el canal. Me toca el privilegio y el honor de compartir esta transmisión con Paloma Sáiz, que yo creo que no hay alguien mejor capacitada en México para hablar del fomento a la lectura. Ella es una pionera en este rubro, porque cuando ni siquiera había el asomo de curiosidad de las autoridades por fomentar la lectura, porque desde luego no estaba en su interés. Paloma primero en las actividades que hacía individualmente y después al fundar la Brigada para Leer en Libertad, se volvió un pilar fundamental que después tuvo que ser copiado, porque yo creo que terminaron teniendo la cara roja de vergüenza de que una ciudadana tuviera más alcance en su labor de difusión de la lectura que todos los programas institucionales que además tenían un apoyo presupuestal. Paloma, además de todo eso, es asesora por parte de la UNESCO, del Plan Nacional de Lectura de Guatemala, tiene el reconocimiento de la Asociación Mujeres de Éxito de Colombia por su labor precisamente en la promoción de la lectura. Es conferencista en ferias nacionales e internacionales y en seminarios sobre esta materia. En 2017 recibió la Medalla al Mérito en las Artes de la Asamblea Legislativa de Ciudad de México, como reconocimiento por su labor al frente justamente de la Asociación para Leer en Libertad. Desde la Secretaría de Cultura de Ciudad de México ha sido creadora de programas de fomento a la lectura, de lo cual vamos a hablar en esta plática, en este seminario tan exitoso que ha sido con una asistencia impresionante. Y bueno, esta sería mi presentación para Paloma y le dejo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que esa persona que acabas de describir, no creo que sea yo. Yo sinceramente creo que soy uno más de todos los que nos están oyendo, porque sé que todos son gente que lleva añísimos fomentando la lectura y que para mí creo que es algo, pues verdaderamente que es una forma de vivir, ¿sí? Y que yo creo que es una forma de vivir, pues de la mejor manera, ¿no? El fomentar la lectura, bueno, todos ustedes no los voy a convencer de nada, que están ustedes más que convencidos, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho, y no he sido yo sola, ha sido todo un equipo que nos hemos acompañado desde hace, pues, fácil, casi 20 años, ¿sí? Eh, haciendo fomento a la lectura. Y lo que creo que lo único que sería es que lo que habría que destacar es que ahora sí que como comienzan, nos aventamos al ruedo y se nos ocurrió empezar a pensar en programas de fomento a la lectura, pero de manera masiva, ¿sí? Y yo creo que eso es realmente, pues quizás si se puede decir algo de que lo hemos hecho bien, pues creo que sobre todo es eso, ¿sí? Es que normalmente, y ustedes lo sabrán eso, pues bueno, todos fomentamos la lectura, pero en un círculo pequeño, ¿no? Y pues se nos ocurrió hacer programas de fomento muy masivos, ¿sí? Con lo cual corríamos un gran riesgo, ¿sí? Pero bueno, creo que los hicimos. Entonces, pues yo creo que eso es todo realmente todo lo que demás que dice Andrés es porque Andrés me quiere demasiado, ¿sí?
sí, pero, sí, así es. sí, Y pero fíjate otra cosa que a mí que a mí me salta luego, desde luego, esta visión popular del fomento a la lectura que es fundamental, porque es a la gente que ha sido marginada de todos estos programas y que además, desde mi punto de vista, ha sido marginada propositivamente. Es decir, cuando la gente menos lee, es más fácil de manipular, es más fácil de llevar. Pero además, llevar estos programas de fomento a la lectura popularmente tiene muchos riesgos. Y yo creo que uno de los riesgos que ustedes evitaron desde el primer momento es que hicieron muy entretenida su labor. Es decir, no fue una cuestión autoritaria de decirles tienen que leer este libro o poner a gente a leer, sino todo el tiempo una interacción. Y yo creo que ese es el mérito principal desde el inicio de los programas que tú iniciaste. fíjate que sí, tienes toda la razón, Andrés. Yo creo que sobre todo hemos pensado en eso, en que se dice, y cada vez se dice más, además que cada vez vamos para menos de libros leídos al año. Yo digo que, bueno, son estadísticas, unas estadísticas que no reflejan totalmente la realidad, porque primero son estadísticas que se hacen, uno, juntando el medio rural con las ciudades. Por otro lado, porque no se toma en cuenta nada más que los libros vendidos en librerías, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, ¿qué tantos más hay? Tantos libroclubes, tantos libros de, salas de lectura, tantos clubes de lectura, tantas cosas, tantos Bibliotecas. préstamos, las bibliotecas, ¿sí? Los préstamos que se hacen entre personas. Entonces, todo eso no cuenta, con lo cual yo creo que más tiene que ver la poca cantidad de libros que leemos al año por el dinero, ¿sí? Por lo que cuestan los libros. Este es un país donde la mayor parte de las personas no puede entrar a una librería a comprar un libro a los precios que están hoy en día, ¿sí? Por eso fue que de pronto pensamos, mira, varias cosas, porque yo decía, o sea, no solamente es cómo hacer que la gente le entre, sino cómo buscar los tiempos de lectura, porque sabemos muy bien que por ejemplo, por lo menos en esta ciudad que es verdaderamente enloquecida, ¿no? La gente sale muy temprano de sus casas, cuando además ya se tiene que haber levantado muy temprano, mandado a los niños a la escuela, preparar algo de comer, todo esto, y después se va a trabajar, y después regresa y ya hay que darles de comer, y hay que hacer 800,000 cosas más. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno le dice, y tú no lees, y dice, ¿a qué horas? ¿Sí? Entonces, con toda la razón del mundo, entonces dices, no solamente es el precio, sino también el tiempo para leer, ¿no? Entonces, juntando todo esto, un día me subo al metro. Yo entonces estaba trabajando junto con varios de los compañeros, entre ellos Alejandro Camarenda, estaba Norma Márquez, éramos varios que estábamos ahí trabajando en la Secretaría de Cultura. Me subo al metro y veo a la gente con este rostro, sobre todo ya de regreso de trabajar, cansado, ¿no? Agotado, como, como triste, ¿no? Y yo decía, ¿qué se puede hacer para que esta gente no regrese así? Y entonces dije, ¿y si hacemos un programa de fomento a la lectura para este? Y todo el mundo me dijo, estás loquita, ¿no? Me dijeron, no, 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 ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo? Y entonces yo elucubraba cosas, ¿no? Entonces, afortunadamente, yo tenía una muy buena amistad con el que entonces era director del metro, que era Javier González Garza, y entonces yo le decía, ¿qué te parece si ponemos unos libros a lo mejor al lado de los asientos donde... Y me decía, estás loca. Y yo decía, bueno, a ver, ¿qué te parece si lo que hacemos es en el andén poner ahí un... Y me decía, estás loca, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto, primero, no se podía por protección civil, ¿sí? Y yo decía, bueno, ¿y qué te parece si entonces lo que hacemos es... Y me decía, estás loca. Entonces,
de pronto me dijo, a ver, te voy a poner una cuadrilla de la gente de protección civil del metro y vas con ellos a recorrer y dices qué es lo que sí se puede y lo que no se puede. Y tú mientras elabora un programa. Y entonces, pues dándole vueltas y vueltas y vueltas, empezamos con este programa, que después le siguieron otros programas, pero empezamos con este, que era para leer de boleto en el metro, ¿sí? Pensando sobre todo en eso, en los tiempos que tienes que pasar, por ejemplo, en el transporte, ¿sí? Que normalmente no los puedes dedicar a otra cosa, ¿no? Ahora, bueno, ahora los teléfonos, celulares, todo esto, pero bueno, si además, digo, leer un libro en teléfono celular está un poco más difícil, ¿sí? Y bueno, y los TikToks y eso llega un momento en que te aburres, pero ¿qué tal si de pronto te poníamos en las manos un libro? Y así con esta locura empezamos a ver cómo podríamos hacerlo. ¿Qué dices? Bueno, eso fue maravilloso, Paloma. Yo debo decirte que para mí, como tú sabes, yo me muevo en transporte público. Para mí, el metro y los microbuses, la mayor parte, cuando va muy saturado, pues no, pues es mi sala de lectura. Pero fíjate, yo me doy cuenta, Paloma, de otra cosa, esto que tú dices. Si este programa se hubiera continuado, que además tiene anécdotas maravillosas. Yo recuerdo cuando tú me mostraste, porque una de los inconvenientes que decían es que la merma de libros iba a ser inmensa, que la gente se iba a robar los libros. Y no solo no pasó eso, sino esto que tú me mostraste de libros que la gente regresaba forrados para que se mantuvieran en mejor estado. Es decir, esta generosidad de los lectores, no nada más de no robar, y en ocasiones sí se llevaban los libros porque no los terminaban de leer y se quedaban picadísimos, pero en la mañana siguiente, cuando tomaban el transporte de nuevo, los volvían a poner, y eso es algo que no entraba en esta lógica. Claro, como son gente que se mueve en transporte público de escasos recursos, se los van a robar, y sucedió exactamente lo contrario, ¿no? Y sabes qué, Andrés, sobre todo, mira, yo creo que tendríamos un poco que contar para los que no están en la Ciudad de México y que no conocieron el programa, ¿no? Habría que contar un poco Claro. cómo se planeó. Tú entrabas en la línea 9 del metro, en la cual tenía 250,000 usuarios diariamente en aquella época, te estoy hablando del 2004, ¿sí? Y Era la línea, la que iba de universidad a así es, así es. la línea 3. Sí. Así es. Y entonces, ¿qué hacías? Tú entrabas, pasabas los torniquetes y te ibas a encontrar un anaquel con una antología, que era la misma todo, o sea, muchos ejemplares de esa misma antología, en la cual estaban antologados más o menos entre 8 y 10 autores, que la característica era que vivieran en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, tú llegabas y la idea, el programa se llamaba Para leer de boleto en el metro. ¿Por qué? Porque lo que queríamos era, primero, de boleto, como era el boleto del metro, pero también de boleto de rapidez. Rápido. Porque una de las cosas que descubrimos cuando estábamos viendo cómo se movían las cosas en el metro es que todo el mundo va deprisa, aunque no tengas prisa. Tú cuando entras al metro vas caminando normalmente y de pronto te das cuenta que tu paso se acelera porque todos los demás lo aceleran, ¿no? Entonces tenía que ser algo muy rápido, sin trabas, sin nada. Entonces la idea era que la gente tomara un libro, que no había absolutamente ninguna cosa que tuvieras que dejar o que tuvieras que inscribirte o que tuvieras que hacer nada, sino tomarlo libremente, y le pedíamos leerlo durante el trayecto y cuando se bajara devolverlo. Por eso era con el lema de tómalo, léelo y devuélvelo, ¿sí? Porque la idea era que durante 3 meses esa antología pudiera durar para que a los 3 meses sacáramos otra nueva antología, pero y con la idea de que tú en cada trayecto, normalmente el 80% de la gente que se sube diariamente al metro va y viene en el metro.
O sea, quiero decir, siempre toma el Regresa. mismo y regresa. Entonces, la idea era entre que uno y otro se fueran, por eso eran cuentos cortos, se fueran leyendo y lo pudieran terminar. Por eso eran cuentos cortos, relatos cortos, hasta una obra de teatro en un acto, pero muy cortita, poesía, ¿sí? Entonces, bueno, entonces la idea era que se subían al metro, tomaban un libro, ¿sí? Lo leían durante el trayecto y cuando se bajaban iban a encontrar otro anaquel igual que estaba señalizado para leer de boleto en el metro y que decía, tómalo, léelo y devuélvelo para que lo depositara, ¿sí? Bueno, quiero contarles que todo el mundo dijo, están locos, ese programa no va a funcionar, todo el mundo, como bien dices, se lo va a robar, ¿sí? No somos un país que tenga la cultura de la devolución, somos un país muy gandalla, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si todo el mundo se los va a robar, no. La verdad es que en el fondo, bueno, el tiraje era de 250,000 ejemplares, ¿sí? Y en el fondo lo que queríamos no era tanto que no se los llevaran a sus casas, que no se los robaran, sino dejarlo que durara durante 3 meses, que en el Alaquel durante 3 meses todavía hubiera libros, ¿no? Entonces, cada vez, que pasaba el tiempo teníamos poco menos libros, pero no nos importaba porque sabíamos que esos libros estaban llegando a otros lugares. Pero entonces, ¿qué pasó? Bueno, no te digo, nos auguraron fracaso total, pero no teníamos cómo medir realmente la devolución. Y entonces se nos ocurrió algo tan simple como era que cada vez que devolvían un libro lo quitábamos del anaquel, ¿no? Para intentar medir más o menos qué tanto se devolvía. Y todo fue a partir de un viernes, se nos ocurrió empezarlo a hacer y lo íbamos a hacer durante una semana. Y cuando llega el sábado y empezamos a recontar y cuando llega el domingo, y la devolución era mínima, pero mínima, mínima, mínima. Y entonces nosotros, que todo el mundo nos había dicho que no iba a funcionar, dijimos, creemos que nos equivocamos, que no va a funcionar y que se van a acabar Ah, los libros mira. en 15 días. Entonces, bueno, pasó el fin de semana y llegó el lunes. Y el lunes, para sorpresa nuestra, devolvieron cantidades de libros, ¿sí? Y después el martes también devolvían, y el miércoles también. Entonces nos damos cuenta que lo que pasa es que el fin de semana se los llevaban algunos para leerlo en su casa completo, el libro, ¿sí? Entonces, bueno, cuando logramos poder saber qué tanto se nos devolvía, descubrimos que estaban devolviendo más del 70%, lo Fíjate, cual era fíjate. impresionante. Es cierto, En en este todos. país no se tiene la costumbre de la devolución, no es ni siquiera hay un lugar donde tú puedas ir a decir, es que perdí mi suéter y dónde están objetos perdidos, que en todos los países hay, pues en este no lo hay, ¿no? Y entonces, pues era todo un éxito. Entonces, bueno, pues la verdad es que habíamos programado para hacer 10 antologías que iban a salir, eso cada 3 meses una, y bueno, lo maravilloso del programa no fue ni siquiera tanto el que fomentáramos la lectura de a de veras, ¿sí? ¿No? Yo creo que lo más maravilloso del programa fue lo siguiente, fue el agradecimiento del público porque le habías tenido confianza de prestarle un libro a cambio de nada y que supiéramos que lo iba a devolver, ¿sí? Eso Y es como tejido bien, social, Palomita. así es, así es. Entonces era mucho más que un programa de fomento a la lectura, pero además era maravilloso. Los regresamos forrados, tienes toda la razón. Ponían papelitos adentro diciendo, no te lo lleves, es para todos, ¿no? Era una cosa verdaderamente maravillosa. De pronto llegaba alguien y te decía, lo robé. No me quedó otro remedio porque es buenísimo. Porque logramos hacer en esas 10 antologías una, una serie de antologías maravillosas porque estaban los autores más importantes que en ese momento vivían en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, bueno,
pero el agradecimiento del público sobre todo fue verdaderamente maravilloso. No sé si quieres que les siga contando del programa o qué has... Mira, déjame nada más remarcar dos cosas. Una, la gran idea mercadotécnica de que cambiaba de colores los libros para que la gente se diera cuenta que ya no era la misma antología que había estado, sino era una nueva. Y Así eso es. a mucha gente le daba mucha alegría. Otra, a mí me tocó por lo menos 3 testimonios de gente que se llevó los libros de poesía porque copiaba las poesías, Así y no es, le así daba es. tiempo en el metro, entonces lo llevaba para copiarlas. Y otra cosa que a mí me impresionó mucho, cuando no había estos programas de los jóvenes, para que se integren a estos jóvenes marginales y que tienen muchos problemas, ustedes hicieron esa cosa, y estos chicos que iban con su chaleco, se volvieron fanáticos de la Así lectura y de la promoción de la lectura cuando venían de problemas de drogas, de problemas de haber estado privados de su libertad, de una marginación muy grande, y que se integraron de una manera fabulosa, Paloma. Fíjate que sí, eso tienes toda la razón, porque nos apoyamos, porque bueno, realmente fue un programa muy traído y muy llevado, la verdad, porque lo lanzamos desde la Secretaría de Cultura, aunque la Secretaría de Cultura nunca lo asumió como programa propio. Quiero decir, si no hubiera sido por la presión del director del metro, ¿sí? Esto nunca hubiera salido. Después ya se retomó también desde la Secretaría, pero después quisieron hacer una serie de cambios, lo volvieron libros pequeñitos que la gente no entendía si eran los mismos. Les pidieron, porque me dijeron que yo ya no me podía hacer cargo de este programa, ¿no? Habíamos sacado ya 4 antologías y que yo no me podía hacer cargo de él, y entonces que lo iban a hacer a su manera. Según ellos decía que no funcionaba, que la gente no lo regresaba, y entonces empezaron a hacer eh, unas antologías, pero en tamaño mucho más chiquito, a pesar de que habían respetado la selección de escritores que yo había hecho de las 10 antologías, pero, entraban al metro y resulta que tenían que inscribirse en una, para poder Hazme llevarse favor, entonces, hazme todo favor. cambia, claro, Gente que jamás había viajado en el metro. O sea, bueno, cuando tú viajes en el metro sabes que vas con prisa. Entonces, claro, lo menos que quieres es detenerte a apuntar cosas bueno, y hacer esas cosas. Era no tener idea. Y otra cosa que tú dices que a mí me importa mucho, es decir, también la generosidad de muchos escritores que tuvieron la sensibilidad, primero, de esto popular, pero además con un gana-gana, Paloma. Yo creo que muchos de ellos jamás habían tenido tirajes de 250,000 ejemplares, ni soñando en opio hubieran imaginado que esa era la cantidad, y muchos, a mí me lo dijeron, seguramente a ti también, de repente les llegaban reconocimientos insólitos para ellos, porque no eran de sus lectores comunes, ¿no? así es. Pero fíjate, a ver, son 2 cosas muy importantes en este programa, y que lo que quiero es transmitirlo a todos los que nos están oyendo, porque yo creo que son, para tomar en cuenta y para replicarse. Uno es, como dices tú bien, la generosidad de los autores. Les pagábamos simbólicamente, ¿sí? 3,000 pesos, ¿sí? ¿Sí? Por derechos de autor. Bueno, pero además eso, el agradecimiento que decían, imagínate, estamos llegando a tanta gente, no, pero eso por un lado, y por otro lado, otra cosa que te agradecían, y que fue por eso que fracasó después el programa cuando lo cambiaron y cuando hicieron que la gente se inscribiera, era porque estaba basado en la confianza, y de pronto era justamente un programa basado en la La desconfianza, desconfianza. ¿no? Entonces, bueno, Exactamente. ahí fue Exacto. donde fracasó, ¿no? Exacto. Pero bueno, realmente, al final de cuentas, después de unos años,
nos volvieron a pedir que volviéramos porque dejamos la secretaría después de eso, como comprenderás, íbamos a seguir. Entonces, claro. después nos llamaron de la secretaría otra vez y nos dijeron que si lo queríamos retomar. Y les dijimos que sí, que queríamos retomarlo, pero que queremos retomar ese programa y hacer otros programas más. Entonces, todavía ahí volvimos y estuvimos haciendo creo que era la antología la 7, la 8, la 9 y la 10, ¿sí? Porque las otras, las 5, 6 y 7, o 4, 5 y 6, la habían hecho en esos tamaños pequeños. Entonces retomamos el programa como lo habíamos hecho en un principio y funcionó hasta que cambiaron los funcionarios y como siempre, pues llegan funcionarios que no tienen ni idea de lo que es el fomento de la lectura, ni tienen ni idea de lo importante que podía ser ese programa, porque además quiero decirles que era un programa baratísimo, ¿sí? Hacíamos de cada antología 250,000 ejemplares que nos costaban, creo, no estoy como demasiado seguro, pero sé que no pasaban de 8 pesos Sí, por libro. Bueno, pero además calculábamos cuánta gente lo había leído, ¿sí? Y cuánta gente, por lo menos directa o indirectamente, o total o parcialmente lo había leído, sí, y estábamos hablando de millones, ¿sí? Estábamos hablando de así es, cerca de 5 así es, millones de así es. lectores, ¿no? ¿Qué podían ser eso? Que hubieran leído un pedazo, otros que lo hubieran leído todo, pero otros que lo hubieran llevado a sus casas si se seguía leyendo, ¿sí? Bueno, Así es. todavía hasta la fecha me siguen diciendo que son las mejores 10 antologías que han tenido en su vida, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es por lo que yo creo que fue muy importante. Desafortunadamente eso, de pronto ha habido pues funcionarios que no les parece que el fomento de la lectura sea algo fundamental, ¿sí? Y entonces volvió a pararse el programa, pues intentamos ya como Brigada para Leer en Libertad, retomarlo, pero bueno, sin apoyo del gobierno, pues está muy difícil, ¿no? Porque, perdón, que vuelva a una cosa que habías dicho que es fundamental, que es los muchachos de la Ola Naranja, que era quien Hola, nos ayudaba. naranja. Así es, la Ola Naranja, que eran muchachos que venían de un programa de desarrollo social que se llamaba Jóvenes en Situación de Riesgo, que a Sí, cambio, que eran jóvenes, que no tenían ni trabajo ni estudio, y entonces que a cambio de una pequeña cantidad que se les daba el gobierno, hacían un trabajo social. En este caso, lo que hacían era ayudarnos a difundir el programa, a que la gente entendiera que podía tomarlo, que no había que pagar nada, y demás. Y entonces para nosotros fue, bueno, y estos muchachos, como bien dices, fue impresionante, porque cuando se los dijimos, pues ninguno leía y te decían, ay, no, qué aburrido, no sé. Entonces empezamos a hacer un trabajo con ellos de fomento a la lectura y demás. Y entonces, bueno, no solamente los acabamos convenciendo, sino entraban al metro con una guitarra y cantaban la poesía que habían leído en el libro y le ponían música y la cantaban. Y entonces anunciaban el libro. Después se leían pedazos de algunos de los cuentos. En fin, se volvieron verdaderamente militantes de la lectura, ¿no? Y eso fue también maravilloso, la verdad. fueron como misioneros, Palomita, y Así con es. otra enorme ventaja. Desde luego eran muchachos que venían de la marginación. Y entonces que un chavo con esas características se acercara a personas que estaban en la misma situación económica o similar, era muy importante, Paloma. No era lo mismo que un chico rubio se les acerque y les diga, ¿saben qué? No, una gente muy similar, era como sus pares recomendándoles Así libros es. con entusiasmo. Y eso Así fue es. maravilloso también, tan Claro. maravilloso que en Colombia repitieron ese programa. Ahí sí le dieron un valor a eso y lo hicieron. Cuéntanos de esa experiencia también, Paloma, Sí, por fíjate favor. que de pronto me dijeron la gente de Bogotá que si podía viajar a México y que lo atendiéramos para que le contáramos del programa de para leer de boleto en el metro. Yo decía, pero si no tienen metro en Bogotá. Y entonces Sí, me dijeron, no, no tenemos metro, pero tenemos Transmilenio. Entonces dije, ah, bueno. Entonces
Y les contamos todo esto. Ellos estaban empezando a lanzar una maravillosa colección de libros que se llama Libros al Viento, ¿sí? Preciosa. Y bueno, estaban encantadísimos y la pusieron en el Transmilenio, pero no acabó de funcionar como funcionaba en el metro porque esos mismos libros también los regalaban en otros lugares. Entonces ahí había una confusión entre que si había que devolverlo o no había que devolverlo. No importó, de todas maneras los libros estaban en el Transmilenio y la gente los podía leer, ¿no? Entonces, y quiero decirles que de muchos lugares nos han pedido que les contemos cómo es el programa, cómo fue y todo eso. Y sí, la verdad es una pena que no se haya retomado. Por un lado, por falta de voluntad política con los anteriores directores secretarios de Cultura del gobierno de la ciudad. En estos momentos están más que dispuestos para retomarlo. El problema y también la ex jefa de gobierno me lo dijo que querían retomarlo. Lo que pasa es que están esperando que haya un poco más de avance en todas las obras del metro para poder retomar, ¿sí? Porque en estos momentos, si no, la gente iba a decir, ay, ¿cómo creen que se preocupan por la lectura y las escaleras eléctricas no funcionan y el no sé qué? Entonces, bueno, lo que quieren es que haya un avance mayor de mantenimiento del metro y lo volveremos a lanzar. Pues perfecto, pero bueno, terminó ese programa, Paloma, se fueron ustedes y entonces se te ocurre hacer la Brigada para Leer en Libertad. Pero Y eso espérame, ha sido, Andrés. a ver, Pero espérame, porque cuando regresamos la segunda vez a la Secretaría de Cultura, dijimos, ok, hacemos el del metro, pero queremos hacer otros más. Y entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un programa para hospitales que se llamaba Sana Sana leyendo una plana. ¿Qué había? ¿Qué hacíamos? Una ontología, sí, también de cuentos, igual que parecida a la del metro, donde poníamos en las salas de espera un anaquel con los libros para que la gente mientras entraba a consulta pudiera leerlo. Pero además ponían en un carrito, iban llevando por los que estaban hospitalizados, iban llevando los libros para que pudieran tomarlos y además se había inaugurado un libro club sobre todo para las enfermeras y para los médicos. Pero se nos ocurrió que ya había habido una experiencia con Juan Hernández Luna, que estaba dirigiendo un programa de policías en Ciudad Nezahualcóyotl, y entonces dijimos, vamos a retomarlo también para la Ciudad de México, y este se llamaba Letras en Guardia. Y entonces, con unas sesiones como cada 15 días y demás, se reunían, les regalábamos a todos, también se hicieron 4 antologías con ellos, 5 antologías con los policías, se regalaron a todo el cuerpo de la policía de la Ciudad de México y se tenían, y se tenían con ellos reuniones también, donde pues la idea era cambiar esta imagen, ¿no? Que tenemos nosotros de la policía y que la policía tiene de nosotros, ¿no? De alguna manera a través de la lectura. Pero después dijimos, no, hay que hacer más cosas. Entonces dijimos, vamos a hacer letras en rebeldía. Entonces, ¿qué eran letras en rebeldía? Eran en las preparatorias del gobierno de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, y con el mismo sistema, hacíamos unas antologías que se regalaban absolutamente a todos los muchachos y una vez al mes llevábamos a uno de los autores de la antología a platicar con ellos, ¿sí? Pero un día estoy así en mi oficina y de pronto veo llegar a 4 bomberos vestidos de bomberos y se paran enfrente de mi escritorio, con lo cual se me fue el corazón al suelo pensando que había incendio. Y me dijeron, no, es que venimos a preguntarles por qué a nosotros no. Y dije, pues tiene toda la razón. Y dijeron, y además ya sabemos cómo queremos que se llame, se va a llamar Letras en Llamas. Y dije, perfecto. Y entonces, pues no teníamos ni presupuesto ni nada, pero vimos cómo hacerle y logramos hacer Letras en Llamas. Después también
se nos ocurrió que tendríamos que hacer uno para ciegos y débiles visuales. Y entonces hicimos uno que se llamaba Letras de Luz. Desafortunadamente nada más nos dio para, porque ya después nos corrieron, pero bueno, desafortunadamente nada más nos dio para una antología, ¿sí? Que estaba en braille y en tinta, ¿sí? Para que pudieran los que pudieran. Entonces, bueno, después de eso además dijimos, bueno, ¿qué otra cosa podemos hacer? Bueno, hicimos los tianguis de libros, que eran las pequeñas ferias de libros que íbamos llevando por toda la ciudad, ¿sí? Con precios de libros muy baratos y demás, donde siempre había, como ahora lo hacemos en la brigada, conferencias, presentaciones de libros, música, de todo, ¿no? Y de pronto nos dimos cuenta que había una cosa que nos molestaba mucho y era que resultaba que trituraban los libros que tenían en bodegas las editoriales. Entonces dijimos, no, esto no puede ser. Tanta falta que hace lectura en este país y estos destruyen los libros. Entonces fuimos a hablar con las editoriales y les dijimos, les ponemos el lugar, les Y ponemos además todo lo que legalmente, tienen. Palomita, Así es, porque era por una cuestión fiscal. claro, O sea, los así es. podían destruir legalmente. Claro, Perdón que te lo interrumpa, hacían pero legalmente sí, porque no podían donarlos a menos que pagaban hay impuestos por claro. ellos, que hasta la fecha sigue estando eso, lo cual estamos intentando cambiar desde la ley del libro, pero bueno, en principio. Entonces dijimos, pues nada, hay que hacer, y esto se llamó remate de libros, ¿sí? Pero al mismo tiempo en esos momentos dijimos, bueno, pero además participábamos bueno, retomamos el libro club. Ese libro club que había sido inaugurado desde Aura y que había sido tan exitoso y demás, y que en esos años lo habían dejado abandonado. Sí. Afortunadamente había sobrevivido, pues gracias a los compañeros que todavía seguro varios me están oyendo en estos momentos, sí, qué bueno que contra viento y marea lo sostuvieron, ¿no? Y bueno, intentamos retomarlo nosotros para darle nueva vida, poder darles nuevos libros y demás. Y al final de cuentas también lo que hacíamos era la feria del libro, la feria del Zócalo, ¿sí? Entonces, bueno, en ese momento, estoy hablando del 2009, teníamos 9 programas de fomento a la Fíjate, lectura. fíjate. Y ¿Y en en cuánto mitad, tiempo, Paloma? ¿eh? ¿En cuánto tiempo? Así es, había sido como desde el 2000, yo creo que entramos 2008, más o menos 7 u 8, no, el 8 yo creo, y 2009. Ya al final Fíjate, de dos mil fíjate, nueve nos dijeron, 9 programas. así es, y nos dijeron, váyanse ustedes a sus casas porque aquí se acabó todo, ¿no? Y bueno, en principio me corrieron a mí, después fueron corriendo a los demás compañeros, teníamos un equipo ya casi de 30 personas porque teníamos todos estos programas que además eran programas que activísimos, o sea, estaban todo el tiempo funcionando. Y entonces, bueno, y ahí entonces fue cuando dijimos, pues si no nos dejan hacer nada y lo que queremos es seguir fomentando la lectura, entonces vámonos y formamos la Brigada para Leer en Libertad. Déjame interrumpirte tantito, porque nos mandan saludos, Paloma, de Hidalgo, de Michoacán, de Guerrero, de Jalisco, de Tamaulipas, de Sinaloa, de Ciudad de México, pero también de Colombia, de Perú, de Guatemala y de Paraguay. Y Tiara te pregunta que quién fue la primera persona que te dio el aval para crear el programa, el proyecto, después de tantas negativas. Se refiere al proyecto del metro, Paloma. El director del metro, Javier González Garza, sin él no hubiera podido hacer el programa, porque en esos momentos había una fundación en el metro, ¿sí? Y que fue la que puso el dinero, ¿sí? Y él se empeñó cuando lo convencí de que había que hacer un programa de fomento a la lectura, él se empeñó, y te digo, desafortunadamente cuando habló con yo pues desde la Secretaría de Cultura presenté el proyecto, como que todo el mundo me vio así como, está loca, esta nunca va a funcionar ese programa. Entonces me dijeron así, sí, bueno, ándale, sí, hazlo, sí, ahí velo haciendo, ¿no? Y entonces cuando
el programa estuvo listo. Javier González Garza habló en ese momento, que era el secretario de Cultura, Enrique Semo, y Enrique Semo dijo: yo no sé nada de ese programa. Entonces tuve que ir a hablar con él, le dije: discúlpame, tienes aquí todos los informes que te he estado pasando durante estos meses de cómo va avanzando el programa. Y me dijeron: es que no te puedes mandar tú sola. Le dije: pues es que no me estoy mandando yo sola. ¿Y tú quién eres para eh, decidir hacer 10 antologías? Dije: pues miren, hasta donde sé, yo no soy chofer de camión, soy la subdirectora de literatura de la Secretaría de Cultura. Entonces, pues bueno, pues alguien que te lo avale. Dije: pues muy bien. Y entonces Víctor, se me va a olvidar, ¿cómo se llama? Nuestro queridísimo, que era de la SOGEM, era el Rascón director de Banda, la SOGEM. Víctor Hugo Rascón Banda. Eso, así Sí, es. Rascón Banda, le dije: ¿les parece bien que lo avale? Y eso. Y la bueno, les SOGEM. mandó una carta a Víctor Hugo diciéndoles: es una maravilla estas 10 antologías, así que no tuvieron nada que decir. Pero te digo, gracias a eso, porque sí hubo una tras otra las desafortunadamente, pues no había, la siguiente directora del metro puso todos los obstáculos del mundo. Después, la siguiente secretaria de Cultura me dijo que yo ya no podía hacerme cargo del programa, porque cuando lo habíamos lanzado de nuevo yo no había tenido la sensibilidad de preguntarle al periodista que me estaba entrevistando si había entrevistado antes a ella. Entonces le dije: pues sí, desafortunadamente no tengo esa sensibilidad. Entonces, Claro. pues bueno, Qué y bueno, entonces qué me fui. bueno. Y me fui, sí, afortunadamente. Y entonces me fui de la secretaría, y poco a poco empezaron a correr a todos los demás, ¿sí? A todos nuestros compañeros. Y bueno, de ellos, pues algunos tenían otros proyectos y demás, pero bueno, un núcleo como de 12 o 14 personas decidimos hacer la Brigada para Leer en Libertad. Y fíjate, algo que a mí me importa decir, bueno, ya lo dijiste, estas estadísticas sesgadas, que son más bien mercantiles, que funcionan más bien para las cámaras de editores que para los lectores, porque no toman en cuenta todo esto que tú comentaste, todas estas variantes, que son variantes multitudinarias además, Paloma. Gracias. Pero otra cosa que dijiste que a mí me interesa mucho remarcar, porque es absolutamente cierto, el temor que le da mucha gente de entrar a las librerías. Es decir, Gracias. sienten que de repente son vulnerables, que alguien les va a hacer una pregunta que los va a poner en ridículo, Gracias. que va a exhibir el hecho de que no saben muchas cosas y no lo saben. Pues para eso están yendo a las librerías. Digo, yo soy una enciclopedia de desconocimiento, ¿no? O sea, por eso me acerco a los libros. Y la idea de los tianguis que organiza la brigada, eso ha sido, desde mi punto de vista, un éxito, porque nadie tiene que preguntarle a nadie. Toman los libros y los empiezan a ver, leen la contraportada, ven la portada si les gusta, a lo mejor leen un cachito del libro y se prenden. Y eso ha sido, y los muchachos que están de la brigada jamás les preguntan: oye, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que estás buscando? Simple y sencillamente están ahí para ayudarlos, para, para ayudarlos, no para preguntarles, no para cuestionarles, no nada. Y yo creo que eso ha sido uno de los éxitos maravillosos que ha tenido la brigada, Paloma. Y fíjate que sí, y que justamente además no solamente ha sido desde eso. Piénsalo, desde todos los programas que estos que hemos estado hablando, ¿no? La idea es justamente esa, es poner, o sea, quitar todas las trabas entre el público y el libro. Que lo sientan que Claro. está ahí, que lo tienen a su paso, que se tropiezan con el libro, ¿sí? Que no tienen que entrar, como bien dices tú, a un lugar cerrado donde a lo mejor les preguntan cosas. Muchas veces, por ejemplo, con el metro, cuando al principio decían: no, es que yo no leo. Y los muchachos de la ola naranja tenían la consigna de decirles: no importa, tómalo.
échale un ojo y ya después lo devuelves, no te preocupes, ¿sí? Y bueno, era la cantidad de gente que verdaderamente acababa entrando al libro. ¿Por qué? Porque no había ninguna barrera. Y eso es sobre todo lo que nosotros buscamos, que no haya barreras entre el libro y el lector. Fíjate que nos pregunta Esteban Cortés López que cómo pueden hacer para que todo este trabajo de promoción a la lectura llegue a los estados. Mira, yo creo que lo único que hay que hacer es echarle imaginación, ¿sí? Porque mira, yo creo que en cada lugar tiene sus características, ¿no? De pronto Claro, yo, por ejemplo, decía, bueno, donde no hay metro, ¿por qué no en los autobuses? ¿Sí? ¿Por qué no pensar en un pequeño dispensador donde está ¿cómo se dice? La base de esos autobuses, ¿no? Para que, pues ahí se pudiera tomar un libro y después, o hicimos un programa unos años después, ya desde la brigada, claro. en los foráneos, en los autobuses foráneos, en el ADO, que hicimos hacia Puebla, ¿sí? Y era igual, o sea, se podía tomar y demás. Pero miren, por ejemplo, en los mercados, ¿sí? En todos los lugares donde la gente está, donde la gente es común que vaya, ¿sí? En todos lados se puede hacer. Nada más piénsenlo, cuáles son las necesidades en esos lugares y se pueden hacer, no hay mayor problema, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, no sé, que en el mercado, y ustedes, muchos de ustedes lo han hecho y lo saben, de pronto, por ejemplo, alguien que se ponga a leer en voz alta, ¿no? Y que diga, oigan, tenemos aquí una pequeño libro club o pequeña sala de lectura o un club de lectura, y entonces los invitamos a hacerlo, ¿no? Y seguro que jala la gente. Pero, y les digo, en los autobuses, después, por ejemplo, replicar en los hospitales, ¿sí? El programa de Sana Sana leyendo una plana, yo creo que es eso. Si se acercan a las autoridades y los convencen, porque miren, en muchos de los casos, a pesar de que después se echaban para atrás y lo que sea, pero logramos como en esos momentos que muchos entendieran que había que pues que ayudar a fomentar la lectura. Y entonces se realmente, yo digo, hay que lanzarse, hay que echar la imaginación y con ganas yo creo que se pueden hacer en cualquier lugar estos programas de manera masiva. Fíjate, Paloma, te pregunta Juana María Adrián Escobedo Cuevas, te dice, maestra Paloma, ¿cuáles son los desafíos que existen en México para fomentar realmente la lectura? Esa es una pregunta. Y luego Arturo Estrada hace una pregunta que a mí me mueve a ternura. Dice, ¿de dónde saca la motivación para formar y formar tan buenos programas a pesar de las negativas del gobierno? Y esa yo también te la pregunto. Bueno, a ver, pero ¿cuál era la primera? La ¿Cómo? primera era, ¿cuáles son los desafíos Los desafíos. para fomentar realmente la lectura en México? Mira, yo creo que el mayor desafío es cómo convencer a la gente que la lectura no es aburrida, ¿sí? Claro, Que la lectura no es para algunos nada más, es para todo el mundo y que uno, sobre todo, cada persona tiene que buscar sus libros. Esa es la mejor manera de volverlos lectores. Cuando encuentra qué tipo de libros son los que realmente lo mueven a leerlo, acaban convirtiéndose en lectores. Entonces yo creo que el desafío es eso. Y bueno, por supuesto, ¿cuáles son el mayor desafío? Ponerles un libro en la mano, ¿sí? claro. El problema del dinero es terrible. Entonces, ustedes que tienen tanto los clubes de lectura como las salas, como los libroclubes, todo esto, que tienen ahí la posibilidad de que la gente vaya. Entonces, ¿cómo motivarlos? Motivarlos de esa manera, viendo quién eres, qué te gusta, por dónde quieres empezar, qué es lo que más te interesa en la vida, ¿no? Y entonces por ahí tú tienes que ser como un consejero sentimental, ¿no? Para ir guiando a la gente. Porque una de las cosas que yo decía es que muchas veces, por ejemplo, la gente empieza a leer
¿Y qué sucede? Que de pronto no sabe por dónde seguir. Y no hay nadie a quien preguntarle, ni a quien... Normalmente antes en las librerías había muy buenos eh, Libreros, ¿sí? libreros que te aconsejaban, te hacían, todo eso no, ahora todo te meten en la computadora y se acabó, a pesar de que, bueno, yo sé que en el fondo están tratando de que, de que haya gente que motive a leer, ¿no? Pero yo digo, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y por otro lado, ¿qué es lo que me ha llevado a todo eso? Pues yo creo que, ¿qué será? Puede ser probablemente el tener una mente un poco enfermiza y estar inventando cosas, ¿no? Algunas funcionan, otras no funcionan, pero yo creo que el que me haya llevado a diseñar todos estos programas fue eso. Uno, varias cosas como de barreras que yo veía para fomentar la lectura. Uno, en los precios de los libros. Entonces hay que poner los libros en las manos de la gente, ¿sí? Dos, quitar todas las barreras que hubiera posibles entre unos y otros. Y entonces yo digo, eso es darles, o sea, ¿podrá alguno no volverse lector? Pues bueno, ni modo, así es la vida. Es Nadie un los va a gusto, ¿no? obligar. Claro, tienen que Pero, descubrir la lectura por gusto, ¿sí? pero La tener la lectura por opción de placer. poder leer, ¿no? Así es. El problema es ese, es darles las opciones de decir qué es lo que quieres hacer. Y mira, otra cosa que a mí me gustaría que nos contaras, Paloma, porque es esto que ha hecho la brigada. Bueno, además de todo, yo quiero después comentar otras cosas, pero algo que han hecho es poner más de 200 títulos a descarga gratuita. Es decir, los libros que se regalan físicamente o que se han regalado físicamente en las distintas ferias y tianguis en los que la brigada ha participado, todos esos los suben a la red y la gente los puede descargar gratuitamente. Esto que tú decías, ponerle la posibilidad a la gente que tenga un libro. Claro, yo sé que hay que descargarlo, en fin, muchas cosas, pero ahí están. Y además, No, libros maravillosos que no se encuentran. Por ejemplo, Espartaco de Howard Fast, que sí. es inencontrable hoy, ahí lo tienen, ahí lo pueden encontrar. Y también, también mucho por la generosidad de muchos de los escritores, ¿no, Palomito? No, no la generosidad, más que eso, porque realmente, ¿sí? Dense cuenta que para que nosotros podamos regalar los libros, ¿sí? O subirlos a las redes, todo eso, tienen que regalarnos los derechos de autor, si no, no lo podríamos hacer. ¿Sí? Y entonces no es que sean generosos, son súper generosísimos, porque además no solamente nos dan los textos para hacer libros, sino van a todas nuestras ferias a Y los presentarlos, a presentan, hablar sobre claro. diferentes temas, ¿sí? Porque además nuestras ferias tienen una característica que es no solamente van a encontrar libros muy baratos, porque además les pedimos, no solamente nosotros como Brigada para Leer en Libertad y nuestra librería, sino le pedimos a todos los expositores que lleven libros accesibles, que si quieren llevar novedades, que lleven novedades a precios fijos que los tienen y que es horrible, pero bueno, sí, pero sí que lleven libros baratos. ¿Por qué? Porque sabemos, porque lo hacemos a pie de calle, porque lo que queremos es no solamente invitar a las ferias del libro a los que normalmente van a una feria del libro, no, queremos también a ese público accidental que va cruzando la calle y que de pronto se encuentra con que hay una feria del libro donde puede escuchar a un autor, donde te van a regalar un libro, ¿sí? De ese autor y que la gente se empiece a interesar. Entonces, yo creo que todo esto es lo que ha hecho, pues que una asociación civil sin fines de lucro que no, que empezó sin el más mínimo financiamiento de nada, ¿sí? Y que después de varios años tuvimos un pequeño financiamiento que no es que con eso la logramos salvar, pero sí que nos dio la posibilidad de tener algo fijo, que fue con la Fundación Rosa Luxemburgo, ¿sí? La cual agradecemos siempre y que aunque
tienen también ellos ahora muchos problemas económicos y cada vez la ayuda va mermando, ¿no? Pero hemos logrado hacer a través de todas las ferias, de la venta de la librería y de lo que logramos recuperar de las ferias del libro, hemos logrado sobrevivir y vamos a cumplir 14 años de una asociación civil Fíjate, de sí. fomento a la lectura sin financiamientos grandes, sino y nada más ese pequeño de la fundación, pues la verdad es que sí ha sido como muy sorprendente. Ni nosotros no lo creemos todavía. Paloma, te llegan más preguntas. Te pregunta Daniel Elizondo, maestra, ¿se pueden conseguir esas antologías? Se refiere a las antologías del metro. Me parece que... Mira, el problema es que como eso fue editado por la Secretaría de Cultura, ¿sí? La verdad es que tendríamos que pues ver a lo mejor la forma de recuperación, porque la verdad es que nos dieron permiso los autores. Bueno, quiero decir, saber qué tipo de autores teníamos. Teníamos, por ejemplo, a García Márquez, teníamos a Carlos Fuentes, teníamos a Elena Poniatowska, teníamos ¿qué te diré yo? A Telma Nava, ¿sí? Teníamos, o sea, a los grandes escritores en esos momentos los tuvimos a todos, ¿sí? Ahora, yo no sé si no tuviéramos problemas, tendríamos que revisar a ver si podemos reeditar. Si no, de todas maneras, quiero decirles que dentro de la página web de la Brigada para Leer en Libertad, que se llama paraleerenlibertad.com, tenemos no 200 libros, 280 libros, vamos ya, Caray, me Andrés. había quedado Y tuya. sí, te quedaste corto. Y entre ellos hay varias antologías con varios de estos autores que nos habían también dado algunos cuentos y demás. Entonces pueden bajarlos. Ojalá y pudiéramos reeditar esos libros. Lo que pasa es que, pues yo no sé si no tendríamos problemas de derechos de autor ahora con los libros con los cuentos de Fuentes, de García Márquez, sobre todo de los de Hellman, de los autores que ya no están, porque cuando hicimos el programa nos decían, ustedes no se preocupen, no nos paguen nada, no, no, por supuesto, si lo que queremos es que la gente nos conozca, ¿no? Y como si no los conocieran. Bueno, teníamos a Carlos Monsiváis, teníamos a Cristina Pacheco, teníamos a Laura Esquivel, teníamos a Mónica Lavín, no, no, o sea, estaban verdaderamente todos los que te puedes imaginar, o estaba Paco Ignacio Taibo, ni modo, también estaba. Así que bueno, entonces, ojalá y lo pudiéramos reeditar. Y Omar Aarón Romero Godoy te pregunta, Paloma, ¿han trabajado de la mano de los maestros llevando estas estrategias en escuelas o solo es en plazas públicas? Mira, a ver, hemos estado trabajando muy de cerca con los maestros de la CENTE, ¿sí? De la coordinadora o sea, no, a ver, había un programa que empezó hace unos años, que decían que era de fomento a la lectura, pero que desafortunadamente parece que no progresó, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho, por ejemplo, mucho trabajo con ellos, no directamente en las escuelas, pero ahora estábamos viendo qué posibilidades habría de empezar a hacer otro tipo de programas con la Secretaría de Educación Pública, con la cual está súper dispuesta ahora con los programas de fomento. Y sé que se están haciendo, y varios de ustedes están haciendo programas, que por cierto, quiero decir que tanto los clubes de lectura, como las salas de lectura, como los libroclubs, sé que están retomando muchos de los programas que nosotros habíamos hecho. En estos momentos están acercándose otra vez a los policías, a los bomberos, en los hospitales. O sea que yo agradezco mucho que aunque no sean exactamente los mismos programas que hacíamos nosotros, pero de todas maneras están llegando a todos esos lugares. Y el librobús del Fondo de Cultura Económica, Eso es maravilloso. que lleva los libros, son librerías móviles que lleva los libros a precios bajísimos, eso sí, directamente a las escuelas.
llega puede que entren a los patios o se quedan exactamente en la puerta, y ha sido un programa maravilloso porque además llegan a lugares en donde no hay librerías. Pero además no solamente maravilloso, la emoción de los niños Sí, cada vez que ven sí. aparecer el librobús. Yo vi un video que verdaderamente me sacó las lágrimas. ¿Por qué? Y, Porque hay un trabajo atrás del librobús, ¿no? Muy grande, donde se van a todas las escuelas, empiezan a anunciar que viene el librobús. Entonces ves a los niños cómo van juntando en su cochinito ahí dinero para que cuando llegue el librobús puedan comprar. Y de verdad, los videos si los ven ustedes, son en serio para ponerse a llorar porque ven el librobús y bueno, no hay, podría ser mayor la ovación con los que reciben esos libros, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un proyecto también maravilloso, ¿no? Que alguna vez y que nosotros también teníamos intenciones de hacerlo, pero que obviamente nunca tuvimos los libros, digo, los buses. y que se hace de la mano de los maestros. Esto que Así tú dices, es. semanas antes, porque ustedes tomen en cuenta que son escuelas de barrios muy marginados y les avisan una semana, semana y media antes que va a ir el librobús y entonces hacen su cochinito y van juntando dinero y a veces se ponen de acuerdo los propios niños y son los maestros los que los ponen de acuerdo y los maestros también los organizan para que si yo tengo un libro y mi compañero de al lado tiene otro, una vez que los terminemos de leer, nos los intercambiamos para que Así es. leamos más así. Entonces, esa es una labor muy cercana y debe de serlo. Y los maestros incluso se disfrazan de los personajes de los libros de cuentos. Y entonces es, es un gozo realmente. Y ¿Sabes hay qué? más Eso yo creo. preguntas. Sí, Perdón, no, perdón, nada más dime. decir que es maravilloso, que lo de el librobús es una cosa verdaderamente maravillosa porque justo llega a los lugares, ¿no? Igual que pues a un niño le tiene que pues ir con su padre a una feria, unos qué, y en cambio que le llegue a la escuela un librobús es maravilloso. Silvia RR te pregunta, ¿nos puede hablar de su brigada en la actualidad y dónde la podemos contactar para sumarnos? Claro que sí. A ver, mira, la brigada está en todas las redes sociales, la página es para leer en libertad.com. Tenemos en YouTube, tenemos subido como Brigada para Leer en Libertad todas las conferencias, debates, participaciones, presentaciones de libros desde hace 10 años, ¿sí? Entonces pueden encontrar ahí todo, hay unas verdaderamente joyas, ¿no? Y de gente que, bueno, que desafortunadamente se nos adelantó, pero que ahí los tenemos grabados. Y después, dentro de la misma página de Para Leer en Libertad, buscan donde dice libros y donde dicen descargar los libros, ahí pueden descargar todo esto. Tenemos algunos que no son descargables porque muy poquitos, deben de ser como 10 o 15, porque a lo mejor los autores nos dieron los derechos de autor, pero después lo publicaron en alguna otra editorial, con lo cual les reportan ganancias y con nosotros no, y entonces los bajamos para no impedir su venta, ¿no? Y entonces, bueno, en Twitter, en Facebook, en todos lados estamos como Brigada para Leer en Libertad y está también en Brigada para Leer en Libertad @gmail.com si quieren escribirnos, ¿sí? Y bueno, pues que a ver, hay mucha gente que se nos ha acercado a la brigada y todo eso, y tenemos cantidad de colaboradores así de, de, de la brigada, de que de pronto nos dicen, bueno, es que queremos echar una mano, y miran, donde mejor echan la mano es siempre durante las ferias, que es cuando más manos necesitamos, porque en estos momentos quiero decirles
que somos solamente 12 personas las que hacemos el programa de la Sí. brigada, ¿sí? Y Pero el estamos, montaje y desmontaje de los estantes, es un trabajo grande, ¿no? Donde así sí es, se necesitan brazos, ¿no? claro. Pero además de las ferias grandes, como es, por ejemplo, la del Zócalo, o esa misma de la Alameda, que por cierto ahorita se las voy a anunciar. De todas maneras, hacemos ferias pequeñas, medianas y demás, y yo calculo que estamos haciendo por lo menos como unas 20, 25 ferias al año, ¿sí? Ven, amor. Entonces, pues bueno, y sostener la librería y pues hacer los libros y todo esto, pues no son tareas fáciles y somos muy pocos. Entonces, las manos que quieran echarnos pueden ser bienvenidas siempre. Los que quieran Ahora, meter el hombro. así es. Ahora, quiero anunciarles que empezamos una feria del libro en el costado de la Alameda, del lado de Bellas Artes, a partir del 8 de diciembre hasta el 20, con la idea de que la gente vaya a comprar libros para regalar en Navidad. ¿Qué mejor que regalar libros que no cualquier otra cosa? Entonces, van a encontrar libros de todas clases y, por supuesto, como siempre, habrá debates, habrá presentaciones de libros, habrá debates de historia que la gente lo busca mucho, ¿no? Este es otro de los temas, por ejemplo, que la historia verdaderamente, la historia de México acaba apasionando, ¿no? Y sobre todo buscamos los temas que en estos momentos están más candentes, ¿no? Como por ejemplo lo que está pasando entre Israel y Palestina, como por ejemplo la guerra de Ucrania, pero también el cambio de gobierno en los próximos años en México, ¿no? Como las elecciones que mañana va a haber en la Argentina, en fin, Ay, siempre vamos crucémonos. buscando, esperemos que ese loco peligroso se vaya a su casa, pero bueno, buscamos siempre lo que la gente en esos momentos quiere oír y que quiere oír de gente sumamente inteligente, pero que no lo oyen normalmente en la televisión, este, de bueno, una televisión que normalmente ha hecho, pues, que ha hecho mucho bien por un lado, pero mucho mal por otro, y con unas cantidades de noticias falsas que ya no sabemos ni a qué creer ni qué no. Por eso es importante que escuchen a la gente directamente. Y yo creo que esa es otra de las características brillantes que tienen las ferias que organiza la Brigada, Paloma. Se han vuelto verdaderas universidades en las plazas públicas. A mí me emociona mucho que en un debate sobre filosofía que me tocó escuchar, donde, haya 600 personas en el Así es, público. Y no así nada más eso, Paloma. Además, que se sientan con la confianza y en libertad como para luego tomar el micrófono, cosa que normalmente en las presentaciones así muy formales no sucede, donde no hay así es. preguntas, donde no hay debates, y que la gente se siente en confianza como para preguntarle a Juan Gelman, oiga, y usted, o como lo hace, y por qué dice usted esto en esta poesía? ¿De dónde saca estas Así es. palabras? ¿No? Que él hizo toda una explicación de lo que era el sefardí, ¿no? De donde venían muchas de las palabras que había empleado, Así bueno, en su poesía en general, pero en ese en particular. Entonces, son universidades públicas y eso, los debates políticos, los debates eh, y que la gente se entera de muchas cosas, no nada más del entorno inmediato, sino del mundo. Y ahí Además, están y participan y es muy emocionante, Paloma. así es, porque como bien dices tú, por ejemplo, se podría pensar que, no sé, por ejemplo, eh, eh, gente como Lorenzo Meyer, ¿no? Que es toda una eminencia, que es Es, un hombre verdaderamente que ha estudiado y investigado, ¿no? Durante tantísimos años, y es que eso, que es toda una eminencia, de pronto vaya a la Feria del Libro del Zócalo y cuando acaba su charla, la gente se pone de pie y empieza a aplaudir y a gritarle, Meyer, ovacionarlo. Meyer, y dices tú, Sí, no puede sí, ser, sí. o sea, se volvió un rockstar, ¿no? Impresionante, pero como él
¿sí? Te puedo decir de quién sabe cuántos más, ¿no? Entonces dices, o por ejemplo, esta vez, pues que no nos atrevimos a llevar a Elena porque que hoy estuvo justamente en la filija, afortunadamente, pero porque resulta que ese día había 3 manifestaciones, un desfile de, ¿cómo se llama?, de alebrijes, y después, además, una manifestación de zombies. Todo eso era en el mismo día, y entonces a mí me dio terror pensar que nos quedáramos atorados ahí en el tráfico con Elena, ¿no? Y entonces, bueno, pero la gente se le pone de pie y se empieza a gritarle a Elena: "Elena, te queremos, Elena, te saludamos", bueno, ¿no? Y dices, ¿por qué? Por eso, porque sienten la cercanía con toda esa gente, ¿sí? Y gente sumamente inteligente que les va a abrir los ojos en muchos sentidos, ¿no? Y no nada más de autores nacionales, Paloma, habría que decir de la cantidad de escritores internacionales que vienen específicamente, por ejemplo, a la Feria del Libro del Zócalo, que es Así un lujo. Son escritores que se disputan auditorios en la Feria de Frankfurt y vienen a una feria absolutamente popular al centro, al corazón del país. de manera gratuita, que lo único que se les paga es el boleto de avión y la estancia, ¿sí? Pero cosa que en otras ferias les pagan un dineral por participar, aquí saben que no se les paga nada porque es absolutamente para que la gente los conozca, ¿sí? Esa es la idea. Y entonces, bueno, sí, tenemos han pasado por la Feria del Libro del Zócalo verdaderamente eminencias, ¿sí? Y te digo con esa sencillez de decir, bueno, es que lo que nosotros queremos es que esa gente tan popular como es la los que van al Zócalo, ¿no? En escuchen otras voces y nos lean otras, ¿no? Otras gentes que no son los que normalmente van a una presentación de libro toda muy seria y muy en lugares muy elegantes y demás, sino que sea a pie de calle como es el Zócalo. Sí, por ejemplo, ¿te acuerdas de Raquel Robles, que acaba de Sí, estar y sí, terminó llorando, sí, Paloma? Es una mujer que tiene un éxito muy grande en Argentina, pero, impresionante. pero no, jamás imaginó que iba a haber 350, 400 personas en una presentación. Imagínate el doctor Meyer que en los salones, en el Colegio de México son 20, 25 sus alumnos y de repente 600 personas gritándole Meyer, Meyer, y puestas de pie ovacionándolo. O sea, la gente reconoce quiénes Así es, son sus intelectuales y a así es. quiénes tiene que seguir. Lo mismo que pasó con los periodistas, Paloma, que Bueno, con Alejandro Páez Varela y y con el Álvaro. compañero, es que fue una presentación también impresionante, ¿no? La de Twitter. Impresionante. Mira, todos los compañeros periodistas que nos acompañaron esta vez en esta edición del Zócalo, fue verdaderamente, verdad, muy impresionante. Vamos, ¿por qué? Sí. Porque de verdad, dense cuenta que los foros tenían una capacidad de 400 sillas. Bueno, doblaban la cantidad porque todas la parte de las laterales, la parte del centro, el que Y llegaban el hasta fondo, el número, sí, hasta era impresionante, ¿no? Entonces, bueno, que de pronto un autor, ¿sí? Que normalmente, como bien dices tú, pues tiene 20, 30, 50 personas en una presentación, de pronto tenga 800, 900 personas, pues yo creo que es muy gratificante para los autores y por eso quieren venir al Zócalo. y que además luego se quedan a firmar libros, ¿no? Ah, bueno, Y y horas, algunos se pasan horas, horas. horas firmando libros, y lo Así es. cual también es, digo, maravilloso. Pues bueno, estamos ya llegando al final, Paloma. Yo creo que la gente que tuvo la oportunidad de presenciar directamente esta charla tuya y los que se quedarán después seguramente van a aprender muchísimo de lo que son las prácticas exitosas de fomento a la lectura y por qué. Y desde luego
agradecerte mucho tu pasión, tu dedicación, tu entrega a este trabajo que desde luego yo sé que a ti te causa enorme satisfacción, pero que es absolutamente fructífero. Es decir, repercute de una manera maravillosa lo que sucede en este país que está tan necesitado de la lectura y tan necesitado de un pensamiento crítico y de una formación muy importante, porque cada vez la participación de la gente es más necesaria, siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca. Entonces yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Paloma, y bueno, vamos a concluir pasando a la ceremonia de cierre de este seminario, del 25º seminario del fomento de la lectura. Y bueno, nos acompaña Marilina Barona para esto. Sí, Paloma. Marilina, déjame solamente ser yo la agradecida, primero bueno, por todas estas loas que me han echado, que yo creo que son merecidas, porque realmente somos todo un equipo el que hacemos todo esto, y sé que todos los que están escuchando, ¿sí? Están haciendo una labor igual que la que nosotros hemos hecho. Nosotros hicimos ese tipo de programas, pero todos ustedes están diariamente también haciéndolos. Entonces, pues muchas gracias y me da mucho gusto, de verdad, estar aquí con ustedes. Pues ahora sí que cerrar con Paloma, con la Brigada para Leer en Libertad, es cerrar con broche de oro. Y es cerrar con algo que a la vez nos envuelve y nos ubica muchos caminos, porque ¿cómo se hace fomento a la lectura? No hay una vía, son muchísimas vías afortunadamente paralelas. El Fondo de Cultura tiene un área de fomento a la lectura, pero no es el área exclusiva que hace fomento a la lectura, porque se hace fomento a la lectura creando una colección como Vientos del Pueblo, que son libros a precios muy accesibles que pueden llegar a muchas manos. Y no solo son precios accesibles, es una colección de una variedad de contenidos enorme. Entonces, a un joven de universitario, a alguien que estudia en la prepa, a los chavitos, o sea, son libros que le pueden gustar a mucha gente, y entonces la colección de Vientos del Pueblo se vuelve una colección emblemática para fomentar la lectura. Pero también, ya lo decía Paloma, los librobuses. O sea, los librobuses es la posibilidad de llevar los libros a todos los rincones del país. Las giras que hemos hecho en el Fondo de Cultura Económica, que hemos ido plaza por plaza, municipio por municipio, recorriendo estados o recorriendo regiones como merolicos y merolicas, para animar a la gente a leer, para que no se esperen a ver quién sabe de qué se tratará ese libro, no me corresponde, sí les corresponde. Y este seminario es posible también a otra vertiente del Fondo de Cultura, que son las subsidiarias. Las subsidiarias del fondo en el exterior, fundamentalmente en América Latina, aunque no solo, las subsidiarias son también un puente, una posibilidad, y lo vimos en el seminario, de conocer quién hace fomento a la lectura en Argentina, en Guatemala, porque entonces son otras voces, pero son otras voces y otras formas, como dirían, de menear el abanico, pero que nos pueden servir. Este seminario es un recetario enorme, de donde nosotros decimos, ¡ay, le echaron pimienta! Yo me voy a llevar la pimienta para mi club de lectura. ¡Ay, hicieron no sé qué! Y entonces vamos viendo todas esas experiencias para que enriquezcan la nuestra en particular. Yo estoy ahora sí que aquí desde la FILIC en Chapultepec, y lo que les puedo decir es, también la FILIC es una forma de hacer fomento a la lectura, porque es abrir las puertas del parque más emblemático de la Ciudad de México, para que lleguen las familias que vienen de día de campo a Chapultepec con las ollas, con la sopa, las tortillas, los frijoles, lo que sea, y que, voltean y resulta que hay libros, que hay talleres, que hay un espectáculo, y entonces la gente, o sea, se convierte en una fiesta el libro y la lectura aquí. La FILIC también ocurre en muchos lugares. Hoy celebramos, yo casi brinco de la felicidad en la mañana, mandan un mensaje de Sonora
y resulta que la FILIG estuvo en 427 escuelas de Sonora. 427 escuelas en Sonora hicieron actividades relacionadas con la FILIG. Eso es fomento a la lectura, porque estamos hablando de la lectura por placer. Así a lo largo del seminario hablamos de la nueva escuela mexicana y cómo la nueva escuela mexicana, que voltea a ver a los maestros y maestras, que en lugar de que estén allá marginados, obedeciendo no sé qué cosa, estén en el centro de la vida de las escuelas, que la comunidad escolar también tenga su peso, pero igual las personas que se dedican a otras actividades. Ayer o antier platicaba yo con alguien que lleva un club de lectura y yo soy matemático, y quienes estamos en el club de lectura todos somos matemáticos y matemáticas. Cualquiera pudiera pensar, bueno, un matemático, ¿por qué le va a gustar leer? Pues sí, en los clubes de lectura hay matemáticos, o sea, hay gente de todas las profesiones o sin profesiones, porque aquí lo que queremos es que lean por placer. Y la FILIG es una muestra, es una delicia, es 1 kilómetro donde hay módulos, donde se venden libros, donde hay talleres y demás. Y es una alegría ver al escuinclar así, recorrer la feria, un chavito que dice, ya como que a la parte final, ya con la lengua de corbata y sus papás con una cara de que ya están agotados, y que dice, voltea a ver a sus papás y dice, es que esta feria es infinita. Claro, porque sigue y sigue, y hay otro escenario para espectáculos, y hay más y más y más libros. Y una señora también hace rato decía, es que yo no me imaginé que hubiera tantos libros infantiles, porque claro, aquí es la gula de la cantidad de libros infantiles. Y hay desde libros de CONAFE de 9 pesos y también libros caros. O sea, hay libros para todo público, y eso es lo sensacional. Lo sensacional es que abramos, que como decía Paloma hace rato, y lo retomo porque para nosotros es fundamental y es algo que nos orienta, es si las personas deciden no leer, que sea por su decisión y no porque nunca tuvieron en la mano la posibilidad de leer un libro. Desde el gobierno, nuestro trabajo, desde los organismos públicos, nuestro trabajo es llevar los libros a todos los rincones, para que sean las personas y no las condiciones las que digan leo o no leo. Si ya tengo un libro cerca, si ya tengo un libro en la mano, ya tengo la opción de escoger. De otra manera, me escogieron, ya no me dieron la posibilidad de decir si quiero leer o no quiero leer. Por eso es muy importante llevar los libros a todos los rincones. Aprovecho hacer una publicidad. Mañana domingo y el lunes sigue la FILIG. El lunes incluso nos abren esta zona de Chapultepec. Y algo importante, hacemos un llamado, es que estamos juntando libros para donar a Guerrero. Perdieron tantas cosas que también perdieron libros, no solo de escolares, de familiares, de todo. Así que recibimos donaciones de libros, de preferencia infantiles y juveniles, pero la verdad perdieron tanto que de todo. Todos los libros que puedan donar para Guerrero, el Fondo de Cultura Económica, los recibimos y les garantizamos que van a llegar a los albergues o a los lugares donde se necesiten. Así que, sin más, de verdad, muchas gracias, Norma, Alejandro, a todo el equipo que está tras bambalinas y que permite que esto funcione, que de una plática saltemos a la otra sin morir en el intento. Y qué bueno que estamos aquí. De verdad, muchas gracias. Gracias a las compañeras y compañeros de las subsidiarias de América Latina por nuevamente haber confiado en este equipo, nuevamente haber sido generosos y generosas en aportar para que el Seminario Internacional de Fomento a la Lectura sea internacional, no solo porque esté un ponente o dos internacionales, sino porque también ocurre en América Latina, porque también Guatemala, también Argentina, porque también desde San Diego, porque también desde Washington, desde diferentes lugares, la gente lo está viendo y está participando en este seminario. Escuchémonos, porque escuchándonos vamos enriqueciendo, vamos diciendo, el fomento a la lectura va por aquí, pero también por allá, pero si le agrego, pero si le sumo, pero los bomberos, les puedo decir, Paloma inició un programa hace muchos años, Letras en Llamas, si no me equivoco, o algo así. Estoy en la ficha que han estado los bomberos presentes desde el día de la inauguración, desde el principio. Es de las zonas de la FILIG donde más gente hay permanentemente,
es la zona donde están los bomberos, porque no solo hablan de su trabajo como bomberos, sino que son grandes promotores de la lectura. Así que la lectura se promueve con traje de bombero, con traje de carnicero, con traje de maestra, con traje de buzo, de lo que sea, promovemos la lectura en todo el país. De verdad, muchas gracias, Paloma, Andrés, todo mi cariño por estar aquí en este Seminario Internacional de Fomento a la Lectura. Prepárense para que sigamos el año que entra nuevamente en otra emisión de este seminario. Así que, sin más, tan, y hagamos no solo de nuestro México una república de lectores y lectoras, hagamos de nuestra querida América Latina un continente, un subcontinente lector, de hombres y mujeres lectores. Muchas gracias. Gracias, yo nada más quiero agregar, nada más voy a agregar, sí, efectivamente, digo, ya solo es un agregado para las constancias de todas las personas que se registraron. En cuanto termine este seminario, bueno, ya le damos clic, se va a habilitar, esperemos que por ahí no ande ya el chamuco, pero se habilitará el cuestionario. Contesten el cuestionario, le dan enviar para que el sistema pueda generar sus constancias y lleguen a los correos electrónicos que ustedes registraron. Pues sin más, pues les agradecemos mucho nada más al equipo, Alejandro Camarena, por supuesto, pues que dirigiste este seminario, Rebeca Rojas, Sergio Arroyo, Valeria Guillén, Dani Hernández, Israel Mondragón, que estuvo pues aquí en los controles. Bravo, bravo. Andrés, Marilina, muchas gracias. Gracias a todos. Tan. Ya cerrando este ciclo del fomento a la lectura. Hay diferentes países, estamos transmitiendo para España, para Argentina, para Cuba, para Perú, para Colombia, para Tlalpan, para Venezuela, para el Peñón de los Baños, estamos internacionales aquí. Así que con este cierre les agradecemos mucho a los compañeros del Fomento a la Lectura desde México, Paco Ignacio Taibo, Marilina Madrona, todo el personal hermoso. Estamos aquí nada más, mira, en los clubes de lectura de Chapultepec. Y bueno, ¿para qué te digo más? Nosotros utilizamos la música, porque la música, a final de cuentas, si no se lee con ritmo, no se lee bien. Esa es la realidad. ¡Timba que timba! Pero ojalá algún día como hermanos. Y no solo está el niño, hay muchas cosas más. Muéveme esa cámara, por favor, y que vean la realidad. Y todo el mundo con las palmas aquí. Cuando se habla de leer, se habla de la ilusión, si se tiene corazón, tal vez para crecer, y asimismo poder ser una vez un pensamiento, que tal vez un sentimiento se dé de forma espontánea y asimismo momentánea, pero que crezca contento, 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 contento. Contento.
Felicidades, un aplauso para nuestros compañeros de todo el mundo. Sí, señor.